estamos en pleno parón de abril, pero es que hoy ha habido un temazo, la verdad, porque la FIA ha prohibido un truco de Mercedes y de Red Bull con el motor. Y bueno, ya sabéis, sabe todo el mundo que el motor Mercedes y el motor Red Bull Ford son los mejores de la parrilla y que tienen un truquito con la relación de compresión. Eso ya lo sabía todo el mundo, en ese tema ya entraron y se van a hacer más cosas, pero hoy hay que dejar eso un poquito a un lado porque hace poco también Es se otro truco destapó el que han que descubierto. hay otro truco, efectivamente. Otro truco. Hace poco ya se destapó que hay otro truco en los motores Red Bull, Ford y Mercedes. Y esto ya lo explicamos por aquí, Gonzalo se explicó un momentito, bueno, un poco en detalle todo lo que era aquel truco, pero resulta, resumiendo rápidamente, que Mercedes y Red Bull habían encontrado la manera de esquivar una reducción de potencia que hay en el reglamento, y es una reducción de potencia de 50 kilovatios por segundo. Eso es. Pero el truco está en que Mercedes y Red Bull, al final de la vuelta de clasificación, porque esto solo vale para la clasificación, en esa última recta entre la última curva de la vuelta de clasificación y la recta de meta, y la línea de meta, perdón, mientras el resto está en ese modo de slew rate, en ese modo en el que se va bajando paulatinamente esos 50 kilovatios por cada segundo, ellos podían mantener la potencia máxima hasta el final de la vuelta, utilizando un modo de emergencia que hacía que nada más cruzar la línea de meta, el MGUK se apagaba de golpe durante un minuto. O sea, eso básicamente, Gonzalo, es que todo el mundo está en un modo, en el último momento de la vuelta, desde la última curva hasta la línea de meta, todo el mundo entra en ese modo de slew rate, de que baja 50 kilovatios por segundo. Mercedes y Red Bull encontraron la manera de esquivar esa reducción. Claro, y hay que explicarlo así, ¿no? Porque es cierto que es un tema complejo, ¿no? Que la gente, pues, entiendo que no lo entienda porque esto es pura ingeniería, pero es eso. Básicamente, Mercedes y Red Bull en esa parte final, en esos metros finales de cada vuelta de clasificación, pues tenían esos entre 50 y 100 kilovatios extra de potencia, que, bueno, obviamente es una diferencia que se mide más en centésimas que en décimas, Sí. pero bueno, en circuitos como China o como Japón, donde la posición de salida es tan importante, pues está claro que es una pequeña ventaja, y es por ello que la FIA pues se ha metido a ver qué está pasando ahí, y bueno, según ha contado The Race en el día de hoy, pues han terminado por prohibir este truco, que ya digo, está otorgando una ventaja pequeña, pero no deja de ser una ventaja. Por tanto, bueno. Es de hecho muy pequeña esa ventaja, y lo vamos a ver ahora en GP Tempo, que vale que no es 100% real las telemetrías de GP Tempo, que eso lo sabemos, pero siempre nos sirven como indicación más o menos para poder indicar, y de una manera muy visual, cómo es cada vuelta, cómo son las gráficas y todo eso, ¿vale? Una Y ahora imagen vale más que 1000 palabras. Exactamente, ahora lo explicaremos todo, pero de hecho en China y en Japón prácticamente casi ni ganan, y ahora lo explicaremos todo. Y en Australia sí que es verdad que ganaron un poquito los Mercedes ahí en esa última recta hacia la línea de meta, pero en China y Japón yo me he estado fijando y tampoco hubo prácticamente nada. También es verdad que, claro, China y Japón, desde la última línea de curva meta, claro, hasta la línea está de más meta adelantado. no hay mucha distancia. Al final es un En poquito cambio, en solo. Australia sí Claro. tienen ahí bastantes metros para aprovechar ese extra de potencia que no tienen los demás equipos. Y además en Suzuka, por ejemplo, que sales de la chicane y con la potencia eléctrica que te entrega ahí tan de golpe el coche, no puedes salir tan a tope porque tienes una curvita hacia la derecha en la recta de meta y puedes perder la parte trasera y todo eso. Entonces, lo vamos a ver ahora, pero ya os digo que la ganancia no era tan grande, ¿vale? Y dice The Race que era solo centésimas y tal. Así que, de verdad, hay que decirle a la gente que Mercedes no va a perder el dominio por esto, ¿vale? No, Claro. Mercedes de repente no va a pasar de hacer pole en cada circuito a no hacerla por esto, porque esto va a ser cuestión de centésimas, también dependiendo del circuito. Pero, Claro, pero pero hay sí que que es tener verdad en que le cuenta. van a banear este truco. Eso es, y hay que tener en cuenta que aunque la diferencia, digamos, aunque la ventaja sea pequeña en circuitos, porque, a ver, está claro que acabamos de empezar una nueva era de la Fórmula 1, como es normal cuando se empieza un nuevo reglamento, las distancias pues se han abierto, especialmente en clasificación, pero poco a poco, según avance la temporada, pues esas diferencias se van a ir reduciendo, y puede llegar el momento en que en un circuito donde se mida todo a la centésima, a la milésima, pues ahí igual sí que pierden la pole, porque al final es eso, es una ventaja pequeña, pero Sí. en circuitos donde las diferencias los márgenes sean muy pequeños entre pilotos, pues Claro.
sí puede suponer perder una pole. Totalmente. Pues mira, lo primero que quiero hacer y lo primero que voy a poner en pantalla es una grafiquita que hay, porque tú sabes, bien sabes, Gonzalo, que la FIA antes de cada gran premio saca un documento que dice información de unidades de potencia, ¿vale? Y lo voy a poner ya en pantalla. Y normalmente ponen una gráfica que es... esto... Y que le quede claro a todo el mundo, esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Bueno, sí que se parece, pero no es exactamente lo que están haciendo Mercedes y Red Bull, pero sí que nos puede servir como referencia, ¿vale? Porque esta es la comparativa que pone siempre la FIA entre el modo estándar de carrera y el modo overtake, ¿vale? Llega un momento aquí, a partir de 290 km por hora, que los motores entran en ese modo de slew rate, ¿vale? Que el motor empieza a perder potencia, empieza a perder kilovatios a medida que avanza, ¿vale? Cuando tienen el overtake, la potencia se sigue manteniendo hasta casi 340 km por hora, se sigue manteniendo a tope. Entonces, que la gente lo tenga claro, esto no es exactamente lo de Mercedes y Red Bull, pero sí que es verdad que se parece muchísimo, ¿vale? ¿Qué pasa con Mercedes y Red Bull? Que cuando están en una vuelta de clasificación, el resto llega a la última curva de esa vuelta de clasificación y saliendo de la última curva, digamos que el motor le hace un modo como este, llega a un punto en el que entran en ese modo de slew rate, empieza a decaer 50 kilovatios por segundo y Mercedes y Red Bull, sin embargo, salen de la última curva hacia la línea de meta con el modo de motor al máximo. ¿Y esto qué pasa? Pues que, como ha dicho The Race, puede dar algunas centésimas, no es gran cosa, es simplemente un trocito de recta al final de la vuelta, pero lo que tú decías, Gonzalo, en una clasificación en la que se decida por milésimas, pues igual sí que te puede dar un poquito. Espero que la gente lo entienda con esa gráfica, porque ya os digo, no es exactamente eso, pero se parece muchísimo a lo que pasa sí, en es una idea muy clara. Y queda así un poquito más claro, claro. Sí, y es eso, ¿no? O sea, al final esto es algo que, o sea, relacionado con los motores de Mercedes y de Red Bull Ford. Pero claro, ahora hay que pensar por qué los demás no los tienen o por qué hemos visto en la telemetría, ¿no? de los grandes premios que ha habido hasta ahora que en otros coches y otros equipos pues parece que ha ocurrido lo mismo y demás. Hay que decir que la telemetría ha fallado bastante tanto en Australia como en China como en Japón. Eso es verdad. Pero bueno, es algo a tener en cuenta también. También es verdad eso que dices de que la telemetría ha fallado bastante en Japón, en China y tal, pero también te digo una cosa, Gonzalo, porque también he visto por ahí gente en redes sociales diciendo no, esto puede tener algo que ver con aquello que pasó de que la telemetría fallaba en el coche de Antonelli, que fallaba en los Mercedes y tal. Puede ser que por ese truco haya fallado o que no hayan puesto la telemetría correcta y tal. A ver, le voy a pedir a la gente que no se venga tan arriba y que no diga algo así tan a la ligera, porque si nos vamos a GP Tempo, es cierto que justo la telemetría de Antonelli falló en aquella vuelta de clasificación, pero es que la de Russell, por ejemplo, que la tenemos aquí en blanco, estaba perfectamente. Y Russell también lleva un Mercedes. Y de hecho, si me voy ahora aquí atrás y pongo la de Verstappen, que la voy a poner ahora en un segundito, la de Verstappen, que también lleva un motor con ese truquito en clasificación, también está. O sea, en el Gran Premio de Japón, cuando falló la telemetría de Antonelli, falló porque era un fallo de telemetría, no porque, no, es que tienen un truco, están intentando esconderlo, tal, no sé qué. Claro, no. O sea, en el caso de Verstappen está bien, en el caso de Russell está bien, en el caso de Antonelli falló. Si tuviesen algo que quisiesen ocultar, no estaría la telemetría ni de Verstappen, ni de Russell, ni de Hadjar, ni de los Racing Bulls. Totalmente, así que bueno, eso por ahí creo que había que aclararlo, pero aparte de esto tengo que decir que he estado hablando con Nico Bazán antes de entrar en este directo, justo antes de entrar, y me ha dicho sobre el modo de emergencia que se puede activar si generas un error falso para el motor, ¿sabes, Gonzalo? Claro. Si tú por lo que sea tú dices, vale, he encontrado este truquito, puedo utilizar el modo de emergencia, ¿cómo podría utilizar yo ese modo de emergencia? ¿Cómo podría hacer yo que salte ese modo de emergencia? Pues, como digo, he estado hablando con Nico Bazán, que es un auténtico crack de esto, y ha dicho que generando un falso problema de motor te puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes coger y decir de una manera falsa, generar un problema, por ejemplo, en la temperatura, un problema en cualquier parte del motor, lo que sea, un problema. Y eso lo pueden hacer los ingenieros, claro, con relativa facilidad.
Puede hacer lo que le dé la gana, las cosas como son. Entonces, claro, tú generas ese problema falso en el motor y el motor, en cuanto pasa la línea de meta, ¡pam!, entra en ese modo de emergencia y ya está. ¿Y qué pasa? Claro. Que el coche se queda durante 1 minuto sin potencia eléctrica, pero claro, por eso es el tema de que solo le vale ese truco en clasificación, porque esto en carrera no lo podrían utilizar. En clasificación, Claro, tú, en una vuelta de enfriamiento, no te ya hace está, falta. no pasa nada, pero Claro. en carrera te quedas muerto. Eso es, sí, justo eso. O sea, al final hay que tener en cuenta que esto es un truco de clasificación por eso mismo, porque tú cuando ya has terminado tu vuelta de push, ¿no? De apretar para buscar un tiempo, ya no necesitas potencia eléctrica para regresar a boxes, porque no te da igual el tiempo, te da igual la velocidad en esa vuelta. Por tanto, pues tiene todo el sentido del mundo, desde luego, que generen un falso problema, porque primero es fácil para los ingenieros y segundo es la única manera de conseguir ese apagado de emergencia del MGUK de una forma que la FIA no puede sospechar mucho con ello, ¿no? Porque dice, oye, tuvieron un problema aquí con la temperatura o con lo que sea, así que al final es la pillería, ¿no? Está siendo un poco la temporada de a ver quién es el más listo de la clase y oye, Mercedes y Red Bull, por lo que sea, están siempre en los titulares. Totalmente. Y al final la FIA ha tenido que entrar ahí, porque también te digo una cosa, esto también por un tema de seguridad, Gonzalo. Claro. Tú imagínate que un Russell, por ejemplo, entra en la última curva de China, sale con el motor a tope hacia la línea de meta y en cuanto pasa la línea de meta entra en ese modo de emergencia y prácticamente pega un frenazo. Imagínate que tiene a un piloto detrás que está abriendo vuelta en clasificación, que le intenta pillar el rebufo a Russell y que se encuentra con casi un break test. Esto puede llegar a ser peligroso. Y la FIA, ya sabemos que cuando un tema se trata de la seguridad, la FIA puede entrar, puede meter mano en el asunto. Y así debe hacerlo. Dice, vale, yo habré hecho la normativa de tal manera que tú me has podido pillar y sacar este truquito. Tendré que afinar un poquito más el reglamento y los artículos que yo escribo y tal y cual, como pasó también con la relación de compresión. Pero como es un tema de seguridad, te lo puedo cortar. Claro. Así que, sí, la seguridad siempre está por delante y en cuanto haya algo que ponga en peligro, pues eso, la seguridad de los pilotos, enseguida la FIA va a meter mano y va a hacer lo posible para evitar que se den situaciones pues como la del accidente de Berman o incluso peor, quién sabe. Sí, totalmente. Pues Gonzalo, si te parece, lo que vamos a hacer es entrar en lo que decíamos hace un segundito, porque tenemos que explicarle a la gente, y lo vamos a hacer de una manera muy visual, ¿cuánto te da esto? ¿Cuánto te da esto, vale? Y lo que vamos a hacer es irnos a GP Tempo, que, repito, no es 100% real la telemetría de aquí, pero sí que nos puede servir para hacer una comparación, ¿no? Fijaos aquí directamente, lo primero que voy a poner es este mapita, ¿vale? Esta es la vuelta de clasificación de Russell, que está en blanco, y la vuelta de clasificación de Leclerc, que está en rojo. No puedo poner la de Antonelli, que fue el de la pole, porque estaba rota. Claro. Porque no hay telemetría, si la pongo no va a salir bien, así que no la puedo poner. Pero sí que voy a poner la de Russell, que es una buena comparativa, el Mercedes, con ese truquito, con la de Leclerc. Y si os fijáis aquí, directamente, ¿vale? Aquí, en esta salida de la chicane y en esta última curva hacia la recta de meta, está en rojo. Está en rojo. O sea, desde la última curva hasta la línea de meta, gana el Ferrari. Gana el Ferrari. O sea, me estás diciendo que Mercedes tiene un truquito y que se supone que desde la salida de la última curva hasta la línea de meta tiene ese truco que puede utilizar toda la potencia, que el resto no lo pone y tal, y no sé qué. Gana el Ferrari. También es verdad, y tengo que decir, vamos aquí a la telemetría. Aquí, en lo que a la velocidad se refiere, está un pelín por encima solo, muy poquito. Y si nos vamos al delta de tiempo, vamos a ver que Russell, antes de la curva, le está metiendo 2 décimas. Y al final de la recta le está metiendo también 2 décimas. Con lo cual, es prácticamente... Lo hacen casi igual. O sea, sí, prácticamente lo mismo. En este caso, Mercedes no ganó nada en Japón. Russell. No, en este caso la ventaja no existe directamente. O sea, no, claro, porque está en rojo esa zona. Es decir, Leclerc fue más rápido que Russell. Sí. Con ese supuesto truco. Claro, hay que decir que, de nuevo, que no tenemos la de Antonelli. A lo mejor Antonelli sí que le ganó un poco ahí en esa zona a Leclerc y a Russell y a todo el mundo. Eso ya no lo sé porque no lo tenemos. Pero lo cierto es que Russell, con ese truquito y siendo el segundo en la clasificación, porque Mercedes hizo doblete, en esa franja justo no ganó a Leclerc. Así que
no será para tanto esa ventaja de Mercedes. Claro. Lo digo de verdad, no es para tanto. O sea, y lo que decía antes, Mercedes no va a perder su dominio porque le quiten este truco, que a la gente se le quite de la cabeza. Claro, o sea, aquí hay que dejar claro una cosa y es que lo que decíamos, la ventaja es muy, muy, muy pequeña, es decir, se mide más en centésimas y milésimas que en décimas, o ni eso, o directamente es inexistente, como estamos viendo en este ejemplo de Japón. Que eso no quita que en circuitos más adelante en la temporada, donde las diferencias, como decíamos, sean muy pequeñas, pues Mercedes pueda perder la pole y en vez de ser primero sea segundo, puede ocurrir. Pero lo que tiene que quedar claro es eso, que no es una superventaja que ahora vayan a pasar de dominar a estar ahí a mitad de tabla, ¿no? Pero bueno, sí es algo importante en lo que la FIA ha metido mano con relativa rapidez, porque tan solo llevamos 3 grandes premios. Deberíamos llevar 4, pero llevamos 3. Así que bueno, veremos qué ocurre en Miami, que además tendremos 2 clasificaciones, que yo creo que, oye, nada mejor para comprobar, ¿no? Cómo va a afectar esta prohibición a Mercedes y a Red Bull. Totalmente. Y respecto a lo que decías de que la FIA ha metido mano muy rápidamente, yo sinceramente aquí tengo que decir que chapó a la FIA por meter mano casi inmediatamente. Y además, después de circuitos que, bueno, por ejemplo, China y Japón, que no se nota tanto esto. Y ahora vamos a explicar China porque lo pongo en pantalla, de hecho. Es que aquí también se ve en rojo. Es que lo mismo. Antonelli, que hizo la pole contra China, contra el mejor Ferrari, aquí también está en rojo. La recta hacia la línea de meta también además, está en rojo. Justo el tramo en el que se le supone esa ventaja al Mercedes. Exactamente. O sea, aquí es donde se supone que tiene Mercedes la ventaja. Desde la última curva hasta la línea de meta. Y está en rojo. Y lo que decía, que menos mal que la FIA ha metido rápidamente mano en el asunto, porque a mí, por ejemplo, se me ha ocurrido antes mirar por ejemplo, en Canadá. En Canadá yo creo que esta ventaja podría haber sido... Desde luego. Significativa, ¿eh? Vienes una recta larga, te encuentras ahí con la chicane final y luego tienes bastantes metros hasta la línea de meta. Sí. Un poco lo que pasa en Australia, más o menos. Exactamente. Así que, si te parece, vamos a ver de nuevo lo que digo. Este es el Gran Premio de China, clasificación, la pole de Antonelli, 1.32.064, la vuelta de Hamilton, que se quedó a 3 décimas y media más o menos, y vemos aquí que la última curva es de Antonelli, pero la recta hacia la línea de meta es de Hamilton. Y si nos vamos a la telemetría, vamos a ver aquí que en esta última recta Hamilton lleva más velocidad que Antonelli. Y si bajamos un poquito hacia el delta, vamos a ver que en la última curva Antonelli le metía prácticamente medio segundo y al final le mete 3 décimas. O sea, le recorta 1 décima y pico en la recta de meta. Ya decimos, justo en el tramo en el que se le supone la ventaja al Mercedes. Justo en el tramo en el que se le presupone una ventaja al Mercedes. Y estamos hablando de que en Japón, con Leclerc, Russell a Leclerc no la tenía, Antonelli no lo hemos podido ver. En China, Antonelli a Hamilton no es que no le metiera tiempo, es que perdía. Perdía tiempo. Pero ahí lo estamos viendo. ¿Qué es eso? Al final, o sea, GP Tempo no es exactamente lo que ocurrió en esas vueltas de clasificación, pero sí te da una idea, yo creo, bastante cercana a lo que fue y bueno, ahí lo hemos visto claramente, ¿no? Como es un poco contradictorio, ¿no? Parece que la ventaja la tiene el Ferrari, ¿no? Igual el truco lo tiene el Ferrari y se han equivocado, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí. Pero ahora sí que sí, nos vamos a ir al Gran Premio de Australia, que además era el circuito en el que, bueno, de los 3 que se han corrido hasta ahora, era en el que más importaba el motor. El motor era una auténtica locura, la importancia por la poca capacidad de recarga en el circuito de Albert Park. Y resulta que vamos a ver aquí en la gráfica entre la vuelta de Russell de clasificación y la de Leclerc, que aquí, ahora sí que sí, desde la salida de la 14 hasta la línea de meta, vemos que Russell le mete tiempo a Leclerc. Entonces, en el circuito de mayor importancia hasta ahora del motor y en el circuito en el que de la salida de la última curva hasta la meta hay una rectita más larga, aquí sí que Mercedes sacó tiempo. Y lo vamos a ver aquí en la telemetría, que bueno, aquí se ve como lleva un poquito más de velocidad que Leclerc. Y en cuanto al delta, vamos a ver que saliendo de la 14 está a 744 milésimas y al final le metió 809, con lo cual le metió centésimas. O sea, no le llegó a meter ni 1 décima.
Entonces, Bueno, pero ya hay una pequeña ventaja que ganó claro, el Mercedes. Y de hecho, bueno, se puede ver que Australia es un circuito de motor porque, bueno, está claro, ¿no? Predomina el color azul sobre el rojo, algo que no pasaba tanto en China y en Japón, y es porque Mercedes tiene el mejor motor de la parrilla. Y en circuitos como Australia, pues se nota, claro. y sobre todo con esa línea de meta, ¿no? Más separada de la última curva que en otros trazados, pues es donde sí se puede llegar a ver esta pequeña ventaja, ¿no? Que tiene el motor Mercedes. Efectivamente, y ahí estaba lo que decía, al final estamos hablando de centésimas porque no le llega a meter ni siquiera una décima Russell a Leclerc en esa franja entre la curva 14 y la línea de meta, y es lo que decía de Reis también, cuestión de centésimas, lo que tú decías al principio, en una clasificación en la que te la juegas por milésimas, sí te puede dar una pequeña ventaja, pero hay que recordar que Mercedes y Red Bull solo tienen esta ventaja, o tenían ya, porque ya ha sido prohibida por la FIA, en la clasificación. O sea, era una ventaja que solo la tenían en clasificación y solo en la última parte del circuito, desde la última curva hasta la línea de meta. Mercedes y Red Bull no pueden usar esto en carrera porque se quedarían un minuto sin potencia y Claro. serían tortugas. Así que hay que decir que Mercedes también ha dominado a placer en carrera, ha ganado todas las carreras de este inicio de año. Y de verdad le pido por favor a la gente que no piense que Mercedes va a caer, que ya no va a haber dominio de Mercedes por esto, por esta prohibición del truco, porque ya os digo, es una cuestión de centésimas solo en clasificación y ni siquiera va a ser en carrera. Así que No, no va, no va a ser para tanto. y que va a haber circuitos donde quizá ni siquiera se note una diferencia. O sea, quiero decir, obviamente, ahora que les han prohibido este truco, pues lo normal es que de aquí en adelante la distancia entre los Mercedes y los que vengan por detrás sea un poco menor. Pero no tiene por qué ser así, porque ya hemos visto que en Suzuka o en Shanghái era incluso el Ferrari el que estaba por Sí, delante. Por tanto, sí, sí. es posible que incluso hasta aumenten, ¿no? Más la Ya. distancia que tenían hasta Japón, ¿no? Con respecto a Ferrari o el que sea el equipo que le siga. Pero bueno, oye, vamos a ver, ¿no? En Miami, cuán grande, ¿no? Es Sí. la ventaja, o cuán grande era la ventaja en este caso. Porque si, bueno, ya digo, no creo que sea demasiado, lo hemos visto aquí, se mide más en centésimas que en otra cosa, pero bueno, si es una clasificación Totalmente. apretada, ahí puede haber diferencias grandes. Totalmente. No sé si te da la misma sensación que a mí, Gonzalo, pero yo esto lo veo como otra demostración de lo que Mercedes es capaz de hacer. O sea, Sin duda. mientras todo el mundo está intentando hacer un coche rápido durante el invierno, vamos a ver con el cambio de reglamento y tal, Mercedes ya de por sí te lo hace rapidísimo, de chasis, de motor, de tal, pero es que encima se permite el lujo de empezar a mirar hasta el último resquicio del reglamento, que si relación de compresión, que si esa última parte de la vuelta de clasificación, es una locura. Y Red Bull también, lo que pasa que resulta que Red Bull este año con el chasis no ha estado fino y veremos ahora cuando les quiten el truco porque Red Bull no está como Mercedes y si les quitan centésimas en clasificación, igual los vemos ya metidos directamente en el grupo medio, en Sí, sí, clasificación, ya. así que ojito con esto. Eso es. Y esto es algo que ya veníamos avisando desde pretemporada, porque, bueno, desde pretemporada y desde años antes, porque ya se lleva bastante tiempo ¿no? mencionando oye, que Mercedes es el que mejor pinta, ojo Mercedes, que ya hizo las cosas muy bien en 2014 y todo pinta que lo va a hacer igual ahora en 2026. Y efectivamente, ya en Barcelona, en ese shakedown, ¿no? que hicieron en enero, se notaba que estaban un paso por delante de la competencia. Y es que es eso, al final los equipos campeones siempre van a estar arriba. La gente dice, no, pues, oye, a mí me gustan los cambios de reglamento porque de repente puede ganar un Haas o... Bueno, pues sí, pero no es lo normal. Lo normal es que los Ya. equipos que tienen tradición ganadora pues siempre estén arriba y estén un paso por delante que les permita, pues, en vez de estar prestando atención a ver cómo hacer el coche rápido y demás, pues estar prestando la atención a este tipo de trucos y cosillas que, oye, otorgan pequeñas ventajas, pero al fin y al cabo ventajas que pueden, quién sabe si suponer campeonato.